Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Vamos a abrir nuestras Biblias, perdón, y vamos a dar lectura. Así que ya sea con nuestra Biblia, con nuestro dispositivo, leemos la palabra del Señor que dice de la manera siguiente. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 5. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno para que le custodiasen, y se podían, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Repito el verso 4 y 5, dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cerramos nuestros ojos y juntos oremos al Padre. Señor y buen Padre, te bendecimos, Señor, en esta noche. Te damos las gracias por este tiempo, Señor, y por todos los tiempos, Padre, y las oportunidades que nos das, Señor, de poder llevar tu palabra. Señor, quizás no somos los mejores, Padre amado, pero sí queremos hacerlo, Señor, siempre con responsabilidad, Señor, de que el mensaje, Padre, vaya enfocado en tu palabra, Señor, y que vaya, Señor, respaldado por ella misma, Señor amado, para que la gente, los oyentes, tu pueblo, Señor, crezcan en conocimiento, Señor, y también, Padre, vengan al conocimiento aquellos que no te conocen. Rogamos que tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio de nosotros y que contriste, Padre, a aquellos y que confronte a aquellos que no te conocen, Señor, para que vengan a ti arrepentidos, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Padre. Amén. El tema de esta noche, hermanos, lleva por título La oración en la iglesia. Ya hace 2 semanas hemos estado llevando temas relacionados a la oración, ¿verdad? Y la semana pasada hablábamos acerca de la conducta en la oración, hermanos. Pero hoy vamos a hablar acerca de la oración en la iglesia, ¿verdad? Qué importante es para nosotros como iglesia, hermanos, que tomemos aprecio a esta actividad que Dios nos ha dejado a nosotros, hermano. O sea, no es un tema que ha pasado o que ha claudicado. Siempre la iglesia ha estado en oración desde el inicio, hermanos, desde el momento en que el Señor ascendió a la presencia del Padre, ¿verdad? Desde ese mismo instante los discípulos se reunieron y estuvieron en oración. El Señor les dio una encomienda, ¿verdad? Antes de empezar a ejercer o a llevar a cabo la gran comisión. A ellos les dijo: espérense y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ellos no se esperaron cada quien en su lugar, sino que la Escritura dice que estaban reunidos 120 en un aposento, ¿verdad? Y que en ese instante, cuando ellos estaban orando, el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿verdad? La importancia, o sea, no voy a hablar acerca del derramamiento del Espíritu Santo, sino de la importancia de la oración en la iglesia, ¿verdad? La iglesia primitiva o la iglesia primera tenía por costumbre el orar. Y fíjense que nosotros hoy tenemos el privilegio. Y digo nosotros, no solamente hablando localmente, sino todas las iglesias que en la actualidad están abiertas, tienen el privilegio de tener un lugar donde reunirse, de donde congregarse y por lo tanto para orar también. Pero en la iglesia primitiva, hermanos, muy difícilmente tenían lugar para reunirse, ¿verdad? Pero eso no impidió jamás que la iglesia se reuniera a orar.
¿verdad? Cuando hemos entendido nosotros, hermanos, por qué Dios nos ha llamado y para qué nos ha llamado, tenemos en cuenta, hermanos, de que las paredes, las 4 paredes donde nos reunimos a nosotros, hermanos, no nos tienen que impedir para llevar a cabo el plan de Dios o para seguir adelante con el llamado de Dios para a la gran comisión, ¿verdad? Pero la oración en la iglesia toma un papel bien importante, ¿verdad? Por eso quiero que vamos a ver en esta noche 3 verdades acerca de lo que la oración significa para la iglesia, ¿verdad? En primer lugar, la oración para la iglesia, hermanos, es la gloria de Dios. O la oración es la gloria de la iglesia. La oración, hermanos, es el privilegio que Dios nos ha dejado. Un privilegio, hermanos, que ni Satanás mismo puede quitar, ni el mismo mundo, hermano, con sus atracciones, con sus atractivos, con sus, hermanos, ¿qué les pudiera decir, hermanos? Con sus propuestas puede desviarnos a nosotros, o no desviarnos, sino quitárnoslo, ¿verdad? O arrebatárnoslo ese privilegio que Dios nos dejó. Como les decía, hermanos, podrán cerrar los templos o podrán quitarnos el templo o podrán quitarnos, hermanos, el edificio donde estemos. Podremos, hermanos, incluso pudiéramos caer en la cárcel, pudiéramos estar en el hospital, pudiéramos estar, hermanos, en persecución si quieren. Pero la oración no la pueden quitar. Satanás, hermano, tiene una comisión y eso es acabar con todos los hijos de Dios, si es posible, ¿verdad? Y eso no lo va a limitar a él a poder hacer, hermanos, y hacer que tropecemos en lo que sea. Pero la oración no nos la puede quitar. Hechos 2, vamos a leer, hermanos. Hechos 2, versículos 42 y 43. Dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Si hay algo, hermanos, que la iglesia, como les decía al principio, la iglesia primitiva o la iglesia primera, hermanos, tenía como fundamento era esto, hermanos, la oración. Por eso es que la oración, hermanos, es la gloria en la iglesia. A través de la oración, hermanos, nosotros podemos hacer que la presencia de Dios esté en medio nuestro. A través de la oración, hermanos, podemos ver, hermanos, cómo Dios se mueve dentro de la iglesia. Por eso es que dice el verso 42, hermanos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, había, hermano, una actividad dentro de la iglesia, pero la oración siempre estuvo allí. Y a causa de eso, dice el verso 42, venía temor a toda persona. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la iglesia se daba cuenta, y pónganme atención, hermanos, por favor, la iglesia se daba cuenta que no estaban jugando a la religión. O las personas que estaban reunidas se daban cuenta, hermanos, de que esto no era la religión más. ¿Por qué? Porque Dios se hacía presente. Y lo que ocasionaba era esto, verso 42, temor a Dios. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué, hermanos? Porque la presencia de Dios se hacía manifiesta en la iglesia. Y fíjense, hermanos, que vuelvo a repetirles, o sea, no había un templo. La iglesia acababa de nacer en el capítulo 2, la iglesia, de Hechos, capítulo 2, la iglesia acababa de nacer. No podemos pensar, hermanos, que ya Pedro ya tenía planeado que iba a predicar y se iban a reunir 3,000 y entonces ya tenía un fondo levantado, ya tenía un local previsto, hermano, preparado para que cuando esos 3,000 se convirtieran, hermano, o entregaran su vida al Señor, hermano, entonces ya Pedro pudiera reunirlos. No había eso. No había eso. Pero había temor de Dios. Si leen con cuidado todo el capítulo 2 del libro de los Hechos, se van a dar cuenta de esto que les estoy diciendo.
Porque ellos, hermanos, la gente que estaba alrededor de los apóstoles y de los 120 que estaban allí donde había caído el Espíritu Santo, hermanos, se daban cuenta de que algo había pasado allí en ese lugar. Versículo 36, si no me equivoco, es cuando los judíos le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos nosotros? Estamos en problemas por haber crucificado al Maestro. Pedro traía, hermanos, en ese instante, si lo queremos ver de esta manera, ¿verdad? Traía la unción fresca del Espíritu Santo. Pero estaban en unanimidad, en comunión, en oración. ¿Por qué? Porque el Señor les había dicho a ellos, espérense allí, estén reunidos. Por eso, hermanos, es que la oración es la gloria de la iglesia. O sea, el Espíritu Santo, hermano, viene en la iglesia y cosas y maravillas, hermanos, son hechas a través de Dios, hermano, por medio de la oración. Si algún hermano necesitaba, hermano, la intervención de los discípulos o del pueblo, hermano, ahí estaba la iglesia que oraba. Vamos a ver, hermanos, Hechos capítulo 12, la porción que leímos al inicio. Porque es interesante esto, y vamos a ver un poco más también de este capítulo 12. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y vean, hermanos, vamos a leer del versículo primero del capítulo 12 otra vez. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y fíjense lo que dice, hermano, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Vean, aquí, hermano, en este versículo 2, acaba de matar a uno de los 12 discípulos, al hermano de Juan. Verso 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, el rey Herodes estaba contento de que los judíos estaban felices por lo que él había hecho. Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, fíjense lo que había al lado de Pedro. 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. ¿Cuántos soldados había con Pedro? 16 hombres para custodiar un solo hombre. 16 soldados preparados, 16 soldados romanos preparados, hermano, en todo lo que se puede llamar cuestión de guerra o milicia, para custodiar un pescador. Dice, para que le custodiasen, dice, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, lo que él quería hacer era lo que había hecho con Jacobo, matarlo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia, hermano? La iglesia se dormía. La iglesia, hermano, le importaba un pepino Pedro. La iglesia, hermano, estaba, ¿qué dice aquí? Orando sin cesar a Dios. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. La iglesia estaba allí porque les decía, hermano, si hay alguna necesidad, alguna intervención, hermano, por eso es que, fíjense, cuando nosotros les decimos traigan sus peticiones, no le estamos diciendo, hermano, cuéntanos tu problema. O pásanos el chisme. No, le estamos diciendo, hermano, vamos a presentarle tu situación a Dios en comunión en la iglesia. ¿Para qué, hermano? Para que Dios provea, para que Dios vea, hermano, si eso es verdaderamente una necesidad de la cual tú necesites una respuesta o una salida o una solución, ¿verdad? Pero se trae a la iglesia y la iglesia, hermano, ora por esas peticiones. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro, hermano. ¿Y qué era lo que ocasionaba esto, hermano? ¿Qué era lo que ocasionaba que la iglesia estuviera orando? ¿Que Dios fuera indiferente a la iglesia?
Que Dios, hermano, le importara poco lo que pasara en la iglesia. Hermano, mire, aunque nosotros pudiéramos decir, no, pero es que esto era fresco, el Espíritu Santo, la iglesia naciente, hermano, y tenía que haber milagros. No, hermano, esto es para que nosotros veamos lo que sucede dentro de la comunidad de los santos de la iglesia. No tiene que ver, hermano, que si eres judío, o si eres fariseo, o si eres mexicano, o si eres guatemalteco, o si eres hondureño, o si eres, hermano, americano, o si eres inglés, o si eres suizo. No tiene que ver nada de eso. Tiene que ver, hermano, la comunión del grupo. Tiene que ver, hermano, los que están en oración con Dios. Fíjense lo que ocasionaba, hermano, que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro, hermano. Versículo 6 en adelante de este capítulo 12. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, hermano, esto que está narrando aquí es que Pedro los tenía amarrados a él, los soldados. Y aquí dice que se presentó un ángel del Señor y una luz, resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a sus ángeles y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Por qué, hermano? Porque Dios va a dar, hermano, una respuesta a nuestras necesidades. La iglesia, hermano, está orando por tu petición. En este caso, la iglesia está orando por Pedro. Acababan de matar a un hermano. Fíjense, o sea, por eso que les decía, hermano, no es tanto de que si tú necesitas esto, Dios ahí va a estar. Porque poco la vida de Santiago no era importante para Dios. Era importante. Pero, hermano, esto era necesario que sucediera para que la iglesia, hermano, creciera. El apóstol Pedro estaba a punto de morir, pero el Señor tenía un plan para Pedro, igual que para Santiago, igual que para Mateo, igual que para todos los discípulos. Pero Pedro en ese momento no era su tiempo de morir todavía. Entonces por eso es que el Señor lo sacó. Pero Pedro dice, hermano, en el momento pensaba que había una visión o que estaba teniendo una visión, pero después entendió que la iglesia estaba orando. Si ustedes leen todo el capítulo se van a dar cuenta igual, hermanos. Capítulo 12, toda la narración, se van a dar cuenta hasta cuando Pedro llega a la casa donde estaban todos los hermanos orando. Ni la creían que Pedro acababa de salir. Pero Pedro volvió en sí, hermanos, dijo, ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Porque hay una respuesta, hermano. Cuando hay una comunión o cuando hay una comunidad, hermano, de creyentes orando, vamos a ver, por eso es que les decía, hermanos, que la oración es la gloria de la iglesia. Porque vamos a ver, hermanos, la respuesta de Dios en la congregación. De lo que Dios está haciendo, hermanos, dentro de su pueblo. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver que la oración es la potencia de la iglesia, hermanos. No solamente vamos a ver, hermanos, peticiones respondidas, sino vamos a ver cosas potentes o poderosas, hermanos, hechas de parte de Dios para la congregación. San Juan capítulo 14, hermanos. El poder de la oración es el poder de Dios quien escucha y responde a nuestras oraciones. Dios, hermano, está atento, escuchando nuestras oraciones. San Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Porque la oración, hermano, va a ser el arma espiritual, si quieren verlo de esta manera, hermano, que cada creyente va a tener, ¿verdad?, delante de Dios y delante de todos nuestros enemigos, hermano. El poder de Dios va a ser, hermano, manifiesto. No va a haber quien se pueda atrever, hermano, ante el poder de la oración, hermano, ante el poder de Dios en la oración, hermano. Capítulo 3, vamos a ver, hermano, cómo la oración o cómo Dios contesta poderosamente nuestra oración. Y por eso es que la oración es la potencia de la iglesia también. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Si nuestro Dios tiene como atributo ser omnipotente, hermano, ¿verdad?, las respuestas de Él van a venir en ese nivel, potentes también. Capítulo 3, verso 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Verso 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Este hombre, hermano, veamos la solicitud de este hombre. Porque esto que va a ocurrir en la vida de él no va a pasar desapercibido, no solamente por él, sino por todos los que estaban allí en ese instante, hermano, o en ese momento. Él quería limosna, él quería unas monedas, él quería llevar algo. Él ya tenía una vida destinada, hermano, a la ¿qué le pudiera decir? A la pobreza. Él ya se había resignado probablemente, hermanos. Este hombre ya se había resignado a morir quizá pidiendo limosna. Porque dice la Escritura que lo ponían allí todo el tiempo. Un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, hermano. Y él pedía limosna. Hermano, yo estoy seguro que este hombre no se levantó pensando que su vida iba a cambiar ese día. Entonces, él pidió una limosna a Pedro y a Juan. Y Pedro le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, verso 6, no tenemos plata ni oro, o no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. En el instante, hermano, en el momento. Por eso es que la oración, hermano, es la potencia también de la iglesia, porque, hermano, Pedro y Juan, y aquí podemos ver, hermano, cómo Dios respalda a sus hijos, porque ellos iban. No dice la Escritura que acababan de salir de un culto de oración, o que salieron, hermano, después de un servicio y se encontraron a este hombre. No, ellos apenas iban al servicio. Y tomándole por la mano le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, hermano. Yo no sé si pueden dar gloria a Dios, porque, hermano, es que la oración va a ser, hermano, la potencia de la iglesia también. Hermano, cuando hemos visto, yo no sé, yo he visto, cuando el mundo no da nada por alguien, cuando, hermano, pudiéramos decir, los centros de socialización, hermano, de la gente que está perdida,
intentan de alguna manera reincorporar, hermano, a los homeless o a los que están en la cárcel o a los drogadictos o a los alcohólicos. Intentan, hermano, con su sistema de alguna manera de incorporar a esta gente a la sociedad, hermano, ¿verdad? Y fracasan. Pero cuando está el pueblo, hermano, orando y la persona es restaurada, es incorporada, hermano, a la sociedad, hermano, no solamente, hermano, se está dando un hombre más a la sociedad de bendición, sino podemos ver, hermano, la potencia de Dios efectiva en esa persona. Que ha dejado droga, que ha dejado alcohol, que ha dejado prostitución, que ha dejado, hermano, la homosexualidad, el lesbianismo, que ha dejado cualquier cosa, hermano, que estén atados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la oración ha sido poderosa. San Juan 14, hermano, verso 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Porque la oración es la potencia de la iglesia. En este caso, hermano, este hombre jamás pensó que iba a ser sanado ese día. Imagínense, hermano, no tenemos oro ni plata. Si este hombre le hubiera dicho, Pedro, mírame, siempre sí me encontré unos $500 o $1,000, ¿los quieres? Pero vas a regresar a ser cojo. Hermano, este hombre entró saltando y alabando, hermano. Entró al culto, porque iban Pedro y Juan, hermano, a la oración, hermano. Este hombre entró haciendo disturbio en el servicio, alabando a Dios por lo que acababa de suceder. Por eso es que la oración, hermano, les decía, hermano, nuestro Dios o uno de los atributos de Dios es que es omnipotente, hermanos. Y podemos ver su potencia manifestada, hermano, en la sanidad o en un milagro de este tamaño. Un caso parecido, hermano, vamos a ver Hechos 9:36. Estos resultados solamente son, hermanos, o solamente pueden ser, hermano, obra de nuestro Dios Todopoderoso. Hechos 9:36 al 40 dice, había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Fíjense cómo era esta mujer. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Verso 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas. Perdón, que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Verso 40 dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, dice, y oró. Y volviendo el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Hermano, los muertos van a ser levantados a través de la oración. Porque nuestro Dios es poderoso, hermano. Pero, hermano, esto que acabamos de ver en las Escrituras, no quiere decir, hermano, que nosotros nos vamos a poner, porque digan, no, yo traigo la unción del poderoso, yo sé que mi Dios es poderoso, y te vas a donde estén los muertos y vas a empezar a querer orar y a levantar a todos los muertos, hermano, porque eso es una locura. De un solo te lo digo, para que no vayas a decir, y no, pues que si Dios quiere, va a suceder. Pero antes de que eso, hermanos, Dios te va a mostrar y te va a decir si va a pasar así. Pero no es que nosotros nos vamos a poner, hermano, a orar por todos los muertos, porque en este caso vámonos a los panteones y saquemos a todos los muertos. No es así, hermano. Hay un propósito para una persona que esté muerta. Si Dios quiere que resucite, se va a levantar. Y si Dios no quiere, no se va a levantar. Pero nosotros no tenemos, hermano, la capacidad para decidir una cosa así. Pedro, verso 40 dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Qué quiere decir esto? Y oró, hermano.
¿Qué quiere decir? Que, hermano, la oración es la comunicación. Recuérdense lo que les hablé al principio en la doctrina de la oración. La oración es la comunicación. Quiere decir, hermano, que cuando Pedro entró, no se fue derecho a esta mujer y dijo, levántate. No, él fue, directamente a Dios. A orar para saber, estoy especulando la oración, hermano, para saber si esta mujer se iba a levantar o no. Y volviendo al cuerpo, dijo, fíjense, es que esta narración, hermano, del verso 40 nos da chance a que podamos nosotros especular de esta manera, hermano. Porque dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Sacó a todos, pero se quedó allí Tabita o Dorcas. Dice, y oró a Dios. Y yo me imagino, hermano, que Pedro ha de haber dicho, Señor, o Padre, o mi Dios, o mi Rey, o mi Señor, o como ustedes quieran, hermano, ¿verdad? Señor, ¿tú quieres que esta mujer se levante? Acaba de morir. Yo no puedo, yo no tengo la capacidad para levantarla, pero tú sí, porque eres poderoso. Entonces Pedro recibió una respuesta porque dice, volviendo al cuerpo, dijo, no especuló, no, hermano, titubeó, sino que directamente al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, ¿qué? Se levantó. ¿Por qué? Porque la oración, hermano, de la iglesia es poderosa, hermano. Pero, hermano, la oración, por eso que les decía, hermano, no es que nosotros vamos a ponernos a levantar a todos los muertos, no. Vamos a orar primero. Hay que orar primero, hay que comunicarse con Dios primero. Y si Dios quiere, se va a levantar. Y si no, no. Porque tenemos ese privilegio que Dios nos ha dado, hermano, de orar. Y es eficaz. Pero no siempre va a suceder lo que nosotros querramos. Tengamos eso en cuenta y en mente, hermano. No siempre va a suceder lo que nosotros querramos. Hermano, y como número 3, y ya para finalizar, los hijos de Dios tenemos este privilegio. Que no se nos olvide, hermano, este privilegio de orar. De estar con Dios. De entrar, hermano, a ese lugar que es conocido, hermano, como el lugar secreto o el lugar íntimo, a solas con el Señor, con tu Padre Celestial, con tu Rey, donde tú puedes expresarte con Él abiertamente y con el corazón sincero, hermanos. Mateo capítulo 6, versículo 6. Nos da, hermanos, a nosotros la muestra de cómo es el momento, hermano, que uno tiene para estar como hijo de Dios a solas con nuestro Señor y que podamos tener, y podemos tener, mejor dicho, ese privilegio. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento. El aposento es tu cuarto, es tu baño quizá, tu sala. Yo no sé, hermano, el lugar que tú tengas destinado para estar con el Señor. Dice, tu carro si quieres también. Mas cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Se recuerdan de la oración de la semana pasada del fariseo y del publicano? El fariseo, ¿cómo era? Bien hablador, y yo, Señor, y yo pongo y hago y quito y deshago, Señor, y soy mejor que todos, hasta que aquel que está allí. ¿Sí o no? ¿Y el publicano qué era? Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Ten misericordia de mí. Pero dice la Escritura que callado, ni siquiera levantaba la vista. ¿Por qué? Porque tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Es que la iglesia, hermano, tiene ese privilegio. La iglesia. Y no me estoy refiriendo al local. Me estoy refiriendo a cada uno de los que están sentados, de los que tienen un lugar. Ni siquiera de las sillas, de las personas que están ocupando, perdón, las sillas.
tenemos ese privilegio. Mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento, cierra la puerta. Voy a parafrasear el versículo 6, hermano. Cierra tu puerta. Abre tu corazón a Dios. Asincérate con Él. Pide en confianza, porque tu Señor te oye. Y si es necesario que tú recibas una respuesta, Dios te va a dar esa respuesta. Pero hay que pedirlo, hermanos, con un corazón sincero. Dice, y tu Padre que ve en secreto, te va a recompensar en público. Por eso es que, no, hermano, nosotros no podemos dejar, hermano, que cuando las situaciones están peligrosas, ¿verdad? O difíciles o pesadas, uno decir, bueno, ya, perdón, ya oré mucho, ya. Si quiere que venga, y si no, que no venga. O, pues, no hay respuesta. O Dios no me escucha. O Dios no responde mi petición. O Dios no hace lo que yo quiero. Hermano, es que entonces estamos mal. Entonces no estamos pidiendo como conviene. Entonces estamos exigiéndole a Dios. Entonces estamos tomando, hermano, una actitud incorrecta delante de Dios. Y la respuesta jamás va a venir en comparación a nuestra actitud. Por eso es que les hablaba la semana pasada, hermano, la actitud en la oración. Porque cuando uno entra, hermano, a Dios, uno está con Dios en el lugar secreto, hermano, uno sabe, hermano, Dios sabe desde que tú entras, qué tienes, cuál es tu necesidad. Pero Dios, voy a especular, hermano, perdona, parafrasear. Dios está esperando ver cuál es tu actitud en la oración. Señor, ¿por qué no se levanta esa? Señor, ¿por qué no sanas? Ya estoy cansado. En vez de que, Señor, aquí estoy otra vez. Mira mi necesidad. Mira, mi hijo está muy enfermo. Mira, mi esposa está enferma. Mira, mi madre está enferma. Mira, mi padre. Señor, no sé qué hacer. Ven, o sea, ¿me entienden, hermanos? Pero cuando uno quiere llegar a Dios a exigirle, hermano, tenemos este privilegio. Tenemos este privilegio delante de Dios, que no lo tienen todos. Aquí no es de que vamos a prender una veladora para que el Señor conteste mi petición. O vamos, hermano, a hacer una manda. Para que Dios vea que de verdad sí quiero que conteste mi petición. No, porque a Dios no le interesa ese tipo de cosas. Dios lo que quiere, hermano, es que cuando tú cierres la puerta de tu aposento, tu corazón se abra. Con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, podamos nosotros entrar en una oración honesta delante de Dios. Para que entonces sí podamos recibir una respuesta, hermano. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica, hermano. ¿Ven? Miren, yo estaba pensando hace unos días atrás, no me recuerdo cuándo fue, que me vino a la mente esto, ¿verdad? Y para meterlo aquí en el tema de la oración. Porque nosotros no podemos, hermanos, si nosotros, alguien nos afecta, nos hace un daño, que nosotros, digamos, tenemos el privilegio de orar a Dios, y nosotros orar para que el Señor le haga un mal a alguien. No podemos, hermanos. Nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, si alguien nos está dañando, si alguien nos está perjudicando, si alguien nos está molestando, si alguien nos está haciendo enojar, si alguien está haciendo, hermano, que reventemos casi de corajes, Señor, ya no aguanto. Aquí estoy, mira esa persona. Yo no quiero que le
hagas daño, pero yo tampoco quiero ser dañado por él o por ella. Entonces, en tu oración, hermano, entra la súplica. Cuando tú pides a Dios, hermano, en confianza con esto, hermano, Dios sabe que tú tienes necesidad, vuelvo a repetirlo. Por eso, hermano, es que esto de la oración es un privilegio, hermano. No es, hermano, de que, oh Señor, ¿verdad? Como Juan y su hermano, decían, Señor, si quieres vamos a orar para que caiga fuego sobre todos estos y los consuma. Yo no he venido a perder, a matar lo que se había perdido. Yo vengo a salvarlo, decía el maestro. Yo vengo a rescatar aquello que se había perdido. ¿Me entienden? Entonces, tenemos este privilegio, hermanos. Pero tenemos que aprovecharlo de la mejor manera. ¿Verdad? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que la oración en la iglesia, hermanos, se convierta eso, hermanos. Oraciones potentes, oraciones de gloria, hermanos. Que el privilegio que tenemos, hermanos, sea, hermanos, manifiesto. Y que cuando veamos la gloria de Dios, hermanos, no nos exaltemos o no nos hinchemos, sino que le demos toda la gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te bendecimos, Señor, en esta noche. Sabemos que tú estás en medio nuestro, que tu presencia siempre nos ha acompañado, Dios. Hemos visto, Padre, en esta casa, en tu casa, casa de pan y alabanza, hemos visto, Señor, cómo tú has obrado milagros, Señor, en personas, en algunos de nuestros hermanos de la congregación, Señor. Hemos visto, Padre, también cómo tú has atraído, Padre, hacia ti. Y oramos, Señor amado, para que eso no pare aquí en esta casa, Señor, mientras tú no vengas todavía, Padre. Que nuestras vidas, Señor, reflejen verdaderamente que hemos creído en un Dios poderoso, verdadero, santo, puro, Señor. Capaz de todo, Señor amado. Que no caigamos en el error de exigir, Señor. Que no caigamos en el error, Padre mío, de faltarte. Sino que, como dice tu palabra, Señor, en ruego y súplica, Señor amado. Por eso es que estamos aquí, Padre, aprendiendo cada día, Señor. Yo quiero hacer una invitación a nuestros hermanos que nos miran a través de las redes sociales o también aquí a los que están con nosotros en el local. A lo mejor tú no le has entregado tu vida al Señor y tú no has visto nada de lo que hemos estado hablando a través de la palabra del Señor. Pero el Señor puede obrar un milagro poderoso también contigo. Y es el milagro de la conversión. Oramos para que el Señor toque el corazón de los que están allí a través de los medios o aquí en el local. Si hubiese alguien que quiera entregarle su vida al Señor, solamente levanta tu mano aquí. Los que estamos aquí, alguien va a orar por ti. O a través de las redes sociales, si hay alguien que quiera entregarle su vida al Señor, solamente levanta tu mano ahí. O mejor dicho, si puedes cerrar tus ojos, inclinar tu rostro, vamos a orar. Señor y buen Padre, te damos las gracias. En esta noche te damos muchas gracias por este privilegio, Señor. Estamos orando, Señor, por aquellos que hoy van a recibirte, que se van a entregar a ti, que te reconocen como Señor y Salvador. Si tú quieres hacerlo, repite conmigo y dile, Señor Jesús, te damos gracias, o te doy gracias en este momento por este tiempo, Señor. Reconozco que soy un pecador. Por eso es que me acerco a ti en oración, Padre, para, Señor, pedir tu auxilio, pedir tu misericordia, Señor amado. Que yo pueda, Señor amado, bendecir también, Padre, como estoy siendo bendecido, Señor. Por eso me entrego a ti, Señor. Reconozco que tú eres mi Dios y Salvador, que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme a mí mismo, Señor. Solamente tú, Jesús. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor, y guíame a vivir una vida, Señor, santa y apegada a tu palabra. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén.